aquí con nosotros el gran Agustín Laje. Antes de darle el pase para su ponencia, le haremos una pequeña presentación. Agustín Laje es un joven politólogo y escritor argentino. Estudió la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvo en medios de comunicación nacionales e internacionales, tales como la prensa Infobay, La Voz del Interior, Perfil, la revista Forbes, entre otros. Además es director del think tank Centro de Estudios Libre. Ha publicado 5 libros, dentro de los cuales destaca el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural, el cual publicó junto a Nicolás Márquez en el 2016, libro que rápidamente se ubicó como un bestseller en Amazon. Pero a ver, nuestro siguiente ponente no necesita mayor presentación, ahora sí, lo que todos han estado esperando. Con ustedes, Agustín Laje. Agustín, el micro es todo tuyo. Muchas gracias por honrarme con la invitación a dar esta conferencia. Sé que tenemos poco tiempo. Me han comentado que esta intervención va a ser de alrededor de 50 minutos y después tengo entendido que hay 10 minutos para las preguntas. Así es, Agustín. Agradezco antes que nada a los anfitriones por haberme considerado y por haberme invitado a poder dar este tema, un tema que ciertamente es el gran tema de estos últimos años, ¿no? Mi conferencia se titula La Agenda Progre Globalista. Voy a tratar de alguna forma, desentrañar lo que yo creo que es lo fundamental de esta agenda para que la conozcamos bien, y voy a tratar de hacerlo con arreglo a ejemplos de la Agenda 2030. Para quienes no saben, la Agenda 2030 es la agenda de ONU que ha establecido para todos los países del mundo de cara al año 2030. De cara al año 2030 hay 17 objetivos que la ONU desagrega en diferentes metas, y esas distintas metas la ONU espera que para el año 2030 se cumplan al rajatabla en todos nuestros países. Todas estas metas están atravesadas por la agenda progre globalista, que es lo que voy a tratar de explicar en qué consiste en esta charla. No creo que podamos llegar al final de la conferencia, porque esta conferencia en verdad es bastante más larga que 50 minutos, pero bueno, hasta donde lleguemos va a haber valido la pena, ¿sí? Así que voy a ir bastante rápido. Primero que nada, a ver, ¿cuáles son los componentes de la agenda progre globalista? Porque últimamente se está hablando mucho de lo progre, mucho de lo globalista o del globalismo, y rara vez se definen los componentes de su agenda. Yo creo que los componentes de su agenda son una serie de demandas que podemos sintetizar en 4 o 5. No voy a hacer esto demasiado largo, no se preocupen. Pero en primer lugar, obviamente, la demanda feminista es la gran ideología de la agenda progre globalista del momento. La agenda feminista, que está totalmente vinculada con la agenda abortista. De hecho, el feminismo y el abortismo se suelen presentar como una y la misma cosa. Se ha dicho incluso en Argentina muchas veces que no se puede ser feminista si no se está a favor del aborto, por ejemplo, y bueno, es una causa directamente ligada a esta. El LGBT, que pasó a ser después LGBTQ, que después pasó a ser LGBTI, después que pasó a ser LGBTIQA, y después agregaron 3T por trans, travestis, por transgénero, transexuales y travestis, para seguir diferenciándolos, y hoy ya tiene una denominación, por ejemplo, en Canadá. Esto lo explica muy bien Pablo Muñoz Iturrieta, que ya directamente es impronunciable. LGBTTQIA y el signo más, por las dudas se les haya quedado alguna letrita fuera de la sigla, directamente le han agregado la letra más. Y el otro gran componente de la agenda progre es la cuestión de la inmigración descontrolada. La inmigración descontrolada no es una agenda que nosotros estemos especialmente sufriendo en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Por lo menos, digamos que sí hay problemas de migración que tienen que ver sobre todo con el fracaso del socialismo en Venezuela,
pero esa migración no implica un choque de civilizaciones, como sí implica, por ejemplo, la migración que está padeciendo Europa con el problema de los refugiados, que data de hace algunos años, o con los problemas que tiene hoy España con la comunidad musulmana, Francia con la comunidad musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la inmigración descontrolada, nosotros creo que no la sufrimos especialmente, por lo menos no como choque de civilizaciones, pero sí que es una agenda fundamental en otros lugares del mundo, fundamentalmente España, Europa y los Estados Unidos. Ahora, si ustedes se fijan, yo creo que estos son los principales componentes. Podríamos agregar otras cuestiones que se están empezando a sumar, como el antiespecismo, el animalismo, entre otras, digamos, el antihumanismo. Son otros ismos que se están empezando a agregar a la agenda progre, pero los fundamentales y los que más han triunfado hasta el día de hoy, los que han articulado la agenda progre han sido estos: feminismo, abortismo, LGBT e inmigración descontrolada. Ahora, ¿contra qué va todo esto? Bueno, acá les puse lo del ambientalismo. Lo del ambientalismo es muy importante. Esto también está en el corazón de la agenda progre globalista y de hecho es transversal a la Agenda 2030, como lo vamos a ver en un rato nada más. Está vinculado, tratan de vincularse con el socialismo, tratan de vincularlo con el feminismo, tratan de vincularlo también con el abortismo en cuanto se ve al ser humano como un peligro para el planeta, como un parásito para el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, la agenda progre globalista va de esto: feminismo, abortismo, LGBT, inmigración descontrolada y ambientalismo. Ahora, ¿contra qué va? ¿Contra qué va la agenda progre con estas demandas? Va contra ciertas lealtades, contra lealtades que van estructurando nuestra identidad y nuestra vida en sociedad, contra las lealtades familiares, en primer lugar. Se está tratando de socavar a la familia, que es un ámbito de resguardo, de socialización, de generación y estructuración de la psique humana, es un ámbito de contención económica. Entonces, digamos, la familia tiene distintas funciones sociales muy relevantes que van desde la socialización hasta la estructuración de la psique, pasando por la contención económica y por la educación afectiva, ¿no? Entonces, destruir a la familia significa destruir una barrera que impide la dominación de esta agenda, por eso se está yendo directamente contra aquella. La destrucción de las lealtades religiosas. La agenda progre globalista es la agenda del uno, es la agenda, digamos, del poder del uno, del poder de un único gobierno, de un gobierno que mantenga diversidades que no hacen realmente a las cuestiones de fondo, como por ejemplo las diversidades sexuales, no alteran en nada el ámbito político, pero sí, por ejemplo, las distintas religiones dan lugar a distintas naciones, ¿no? Las distintas religiones están ligadas al sentimiento nacional, están ligadas además a una lealtad que trasciende lo meramente terrenal, lo meramente estatal, la mera autoridad estatal, la mera autoridad mundana. Por lo tanto, también esta agenda progre se levanta contra las distintas lealtades religiosas y, por supuesto, contra las lealtades nacionales. Un gobierno uno necesita, digamos, una nación una. Es decir, si hay un gobierno mundial, lo que necesita ese gobierno mundial para someter a sus súbditos es que esos súbditos no estén particionados en distintas naciones. Las distintas naciones pueden generar estados, y si toda la soberanía de nuestros estados rápidamente está reconduciéndose a distintos organismos internacionales, pues lo que hay que hacer es minar esas lealtades nacionales para que no se resistan a esta transición de poder que va desde lo nacional a lo supranacional. Entonces tenemos, como les dije, lealtades nacionales, lealtades religiosas y lealtades familiares. Por eso lo que hay que defender es la familia, es la religión y son los sentimientos patrios. Esto es lo que nos va a prevenir del gobierno uno, que es el corazón político de la agenda progre globalista. ¿Cómo se va imponiendo esta agenda progre globalista? Ahora voy a ir muy rápido porque muchas de estas cosas ya las he dicho en otras conferencias y acá, como les dije, el tiempo es escaso. ¿Cómo se va imponiendo? Bueno, a través de una colonización cultural en primer lugar. La colonización cultural empieza por la colonización de las universidades. ¿Por qué las universidades? Bueno, porque las universidades son el motor de la cultura. Muchas veces nosotros pensamos que el gran cáncer
de nuestra sociedad está en los medios de comunicación y en verdad aquellos que se forman, aquellos que integran medios de comunicación, aquellos que trabajan en los medios de comunicación se forman previamente en las universidades. Por lo tanto, el cáncer está haciendo metástasis no necesariamente en los medios, sino en primer lugar en las universidades, que es de donde salen los profesionales que después van a estar en los medios, van a estar en los colegios, van a dar clases, van a escribir libros, van a escribir columnas de opinión, van a dar conferencias, van a estar en la televisión, ¿sí? Entonces, la universidad, a mi juicio, es el motor fundamental de la cultura. Entonces, colonizar la universidad es lo que primero hace esta agenda. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de becas, sistemas de promoción, control estatal de las currículas, financiamiento internacional, sistemas de becas, ya lo dije, etcétera. Bueno, algunos ejemplos que no vale la pena detenerse demasiado, pero para que vean, por ejemplo, que hace apenas un año George Soros estaba donando $1.000 millones para universidades. De hecho, su fundación Open Society Foundations, que ya ha donado casi $17 billones a las causas de la agenda progre globalista, destina una porción muy importante en educación superior. Fíjense ustedes allí en el cuadro del propio presupuesto del año 2020, encontramos que educación superior tiene una cantidad de financiamiento significativo, ¿no? Segunda arena de combate cultural en esta colonización cultural de la agenda progre globalista se da en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Ya lo dije que esto viene de un efecto del medio universitario, no voy a redundar en eso. En los medios de comunicación se va configurando la opinión publicada, pero que los medios te lo presentan como opinión pública, y en verdad hay una diferencia enorme entre la opinión pública y la opinión publicada, porque la opinión pública es la opinión de todos nosotros, pero no todos nosotros estamos en los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, lo que emerge en los medios masivos de comunicación es opinión publicada que se vende como si fuese opinión pública, y eso termina delineando lo que finalmente es la opinión pública. Los medios masivos de comunicación también reciben gran financiamiento estatal, no se los voy a contar yo a ustedes, peruanos que están soportando el enorme poder del llamado cuarto poder en Perú, que pone y saca presidentes, incluso ha tenido tanto poder gracias al financiamiento estatal que hoy la prensa en el Perú es realmente un poder casi dictatorial. Y además también los medios masivos tienen financiamiento internacional. Si volvemos a este cuadro de la Fundación de Soros, encontramos que periodismo, fíjense, está antepenúltimo, también recibe una porción significativa de estos cuantiosos recursos, ¿sí? Financian directamente al periodismo. De hecho, la Fundación Ford también financia periodismo. Está este proyecto de transnacionales de la fe, que está pensado para atacar a la iglesia evangélica, fundamentalmente, y también a la Iglesia Católica, que viene de dinero de la Universidad de Columbia, que viene de dinero de la Fundación Ford. No voy a abundar en esto, pero para que ustedes se den cuenta, ustedes que están en Perú, la República en Perú está recibiendo este dinero, por ejemplo, ¿no? Tal como consta en la página oficial de Transnacionales de la Fe, que recibe a su vez dinero de la Universidad de Columbia, que recibe a su vez dinero de la Fundación Ford. Estas cadenas que se van generando de financiamiento existen en muchos planos y en muchos medios de masas, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de Brasil, que está financiado por Oak Foundation, por Open Society Foundation, por Ford Foundations, etc. Embestida de la farándula, entonces tenemos universidades, medios de comunicación, y la colonización cultural también se hace a través de la farándula. ¿Qué es la farándula? Aquella gente que es famosa porque baila bien, actúa bien, canta bien, y a veces no hacen nada bien, pero bueno, son famosos de todas formas, ¿no? Hay que partir del principio de que no todas las opiniones valen lo mismo. Por más que nos digan que la democracia, todas las opiniones valen uno, esto no es cierto. La opinión de la farándula es una opinión superpoderosa, es una opinión, digamos, hiperpoderosa. Es una opinión que determina la opinión de millones de personas en todo el mundo. Lo que diga un famoso va a condicionar la forma en que piensen millones de personas en todas partes del mundo. Entonces, hemos dado por hecho de que ciertas voces están legitimadas para pronunciarse sobre todo, porque además esta farándula que llega a mucha gente
quiere hablar de todo. Hablan de aborto sin tener un ápice de idea ni de información al respecto. Hablan de feminismo sin en su vida haber leído un solo libro feminista. Hablan del LGBT, no tienen la menor idea de la ideología LGBT y así sucesivamente. Ellos están allí para hablar de todo y la gente se lo toma en serio porque cantan bien, actúan bien o bailan bien y entonces hay que escucharlos porque su opinión vale. Esto obviamente es ridículo, pero nos ha llevado a cosas como estas, ¿no? Miley Cyrus cantando villancicos feministas, Miley Cyrus promoviendo el aborto desde sus redes sociales financiada por Planned Parenthood, Scarlett Johansson promoviendo el aborto desde las páginas oficiales, desde los sitios oficiales de Planned Parenthood, Netflix difundiendo el aborto con sus estrellas de las series que produce Netflix, Michelle Williams, cuando el año pasado ganó un Globo de Oro, en su discurso dijo que no lo podría haber ganado si ella no hubiera abortado a su hijo, prácticamente dijo que el éxito se lo debe gracias a que pudo abortar hacía años atrás en su vida, con lo cual digamos, hay un espacio de la farándula, y aparte es farándula de primer orden, la que está comprometida con esta agenda. Hemos hablado de Michelle Williams, de Scarlett Johansson, de Miley Cyrus, hemos visto allí a Ricky Martin embanderado con el trapo LGBT. Aquí también lo vemos a Ricky Martin dando unas charlas en Yucatán, apoyando el matrimonio homosexual, con el engaño de que iba supuestamente a dar un show. En verdad lo llevaron para imponer la agenda del LGBT, lo mismo hizo Diego Luna. Bueno, hay un montón de ejemplos y sería interminable. La colonización cultural, por otra parte, va también por el adoctrinamiento escolar. Hemos visto adoctrinamiento universitario, adoctrinamiento por medios masivos de comunicación, adoctrinamiento a través de la farándula, adoctrinamiento escolar. El Estado está arrebatando a los padres el derecho de elegir la educación de sus hijos. Este es el gran ataque a la familia en este mismo momento. Ustedes lo viven en Perú en distintos manuales de la mal llamada educación sexual integral, que a los niños les dicen, por ejemplo, cosas como estas. A ver, este fue un libro que fue diseñado en Perú, ¿sí? Para Perú. No existen características exclusivas para los niños y las niñas, existen diferentes maneras de ser niño o niña, todos los niños y niñas son diferentes, pero igualmente valiosos y valiosas, y por eso merecen respeto. Completamente de acuerdo, a ver, pero ustedes se dan cuenta que los primeros 2 puntos son relativamente engañosos, porque sí existen características exclusivas de niños que no las tienen las niñas, y sí existen características de niñas que no tienen los niños. Por ejemplo, su hormonalidad, por ejemplo, su anatomía, por ejemplo, incluso a nivel neurológico hay diferencias que ya están recontra sabidas por las ciencias. Esto no significa que unos sean más inteligentes que otros, significa que hay una distribución que no es igual. Entonces, o por ejemplo, existen diferentes maneras de ser niño o niña. Ajá, ¿y esto a qué se refiere puntualmente? Esto es algo que va de suyo. Habrá niños que les gusta jugar más al fútbol y habrá niños que les gustará jugar al básquet. Habrá niñas que les gustarán más jugar con muñecas y habrá niñas que les gustará más dibujar a pintar, qué sé yo. Pero no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo, todos lo sabemos, a otra cosa. A este tipo de cosas. Oliver Button es una nena y todo un cuento de un chico, de un nenito, que bueno, que él cree que le gusta bailar y cantar y es muy amanerado y demás. Bueno, en fin, no voy a redundar con estas cosas porque se nos haría muy largo. O por ejemplo, este tipo de actividades pensadas para los chicos peruanos. Fíjense ustedes, dice así: solicitamos a niños y niñas que imaginen un personaje para un cuento que rompa con los esquemas que se suelen atribuir a las mujeres y los varones. Luego les entregamos una hoja para que dibujen un personaje, bla, 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 bla. En fin, ¿no? Esto es increíble. Digo, ¿por qué hay que enseñarles a los niños y a las niñas romper con lo que, con la forma de ser niño o la forma de ser niña? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué sería algo malo? ¿Por qué hay que romper con eso? ¿Por qué los adultos deben enseñarle a las niñas a que tienen que tratar de ser niños y a los niños que tienen que tratar de ser niñas? Porque eso es en el fondo lo que está aquí implícito. En fin, conversamos sobre la identidad y la discriminación. Dice, ¿qué buscamos? Que niños y niñas manifiesten su rechazo frente a las actitudes discriminatorias y valoren la diversidad. Traduzcámoslo a las palabras realmente que están en el fondo, que valoren al LGBT. Esto es lo que les enseñan en el colegio, que ellos valoren, o sea, uno puede respetar a una persona homosexual, cosa que me parece muy bien.
Ahora, valorar ya es otra cosa. ¿Por qué a mí me tiene que parecer valioso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo tengo que tener un sistema moral en el cual a mí me parezca valioso que una persona se autoperciba con una identidad sexual que no tiene, por ejemplo? Yo puedo respetar, obviamente me tengo que abstener de cualquier acto que violente sus derechos individuales, de agredirlo o de agredir su propiedad, pero de ahí a decir voy a valorar eso y lo voy a celebrar, porque es, bueno, porque en el fondo hay adoctrinamiento. ¿Se entiende la diferencia? Incluso, fíjense, esto es de Guatemala, esto no es de ustedes, esto es de Guatemala. Organismos de la ONU están diseñando los manuales de educación sexual integral en Guatemala. Fíjense, abajo van a ver una sigla que es UNFPA y que es nada menos que el Fondo de Población de Naciones Unidas, que está diseñando los manuales de sexualidad para los guatemaltecos, donde, bueno, les enseñan, por ejemplo, que cuando hablamos de sexualidad nos referimos tanto al sexo propiamente dicho, como al género y a nuestra identidad, a los afectos y amores, el erotismo y también a la reproducción, todo lo cual se expresa en creencias, actitudes, actividades, prácticas, pensamientos, fantasías y deseos. O sea, desagrega en cierta forma como categorías separadas, pero unidas al final de cuentas un poco artificialmente al sexo, con el género y con la identidad, como si pudieran correr por carriles distintos, etcétera. Bueno, a ver, no quiero redundar, insisto, no quiero alargarme con los ejemplos porque si no se nos va a ir toda la conferencia. Yo necesito avanzar. Bien, entonces hemos visto colonización cultural. Otra forma de imposición de esta agenda progre-globalista es la manipulación lingüística. Y acá ya nos vamos a ir metiendo un poco más con la Agenda 2030, ¿sí? Hay, a mi juicio, dos tipos de palabras con las cuales nos van manipulando lingüísticamente, ¿sí? Una cosa es lo que yo llamo las palabras talismán, que las podemos definir como términos que evaden toda posibilidad de revisión crítica y que reclaman una aceptación inmediata. Son ese tipo de términos que bendicen cualquier oración, ¿no? Uno está elaborando una oración y si le incluye, por ejemplo, la palabra diversidad, esa oración pasa a estar bendita, santificada, ¿no? Es necesariamente una oración buena. Por ejemplo, derechos humanos, una palabra que vos lo incorporás en cualquier párrafo y automáticamente lo que estás diciendo ya parece que es algo incuestionable. Diversidad, inclusión, derechos humanos, igualdad, todas estas palabras son palabras talismán, que son astutamente utilizadas. Por ejemplo, les voy a dar los casos que he ido mencionando anticipadamente. Inclusión. Esta palabra a mí me llama a una serie de preguntas, porque, a ver, lo que yo trato también de transmitir con esta conferencia es aprender a pensar críticamente. Porque si nosotros asumimos que todo lo que tenga la palabra inclusión es bueno porque tiene la palabra inclusión y no estamos ejerciendo ningún pensamiento crítico, nos estamos dejando engañar, porque deberíamos hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿toda inclusión es valiosa? No sé si toda inclusión es valiosa. Por ejemplo, no sé, incluir, digamos, a un pedófilo en un aula de niños, ¿es algo valioso? No, no. Incluir a un degenerado en un deporte femenino, ¿es algo valioso? No veo por qué. No sé, incluir a un demente en, qué sé yo, en un programa televisivo, ¿es algo valioso? ¿Por qué sería algo valioso? ¿Cómo y por qué se incluye además? ¿Por qué habría que incluir a todo el mundo y en dónde? ¿Por qué lo exclusivo ha perdido valor? ¿Cómo además incluimos a la gente? ¿La incluimos voluntariamente, espontáneamente, o la incluimos porque hay leyes que nos obligan a incluir? Por ejemplo, se están haciendo leyes para incluir obligatoriamente a travestis, a transexuales y a transgéneros en deportes femeninos, obligatoriamente por ley. O, por ejemplo, se están haciendo leyes inclusivas, pero antidemocráticas, que tratan de formatear el sistema electoral para ordenar los cargos según el sexo. Entonces queremos paridad de género, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo soy libre para votar a quien yo quiera, si la democracia se trata de votar, no de los resultados del voto.
La democracia se trata de que yo tengo la libertad de ir a votar a quien me representa. Ahora, si quien me representa es hombre o mujer, ese es otro cuento. Bueno, fíjense ustedes cómo podemos ir planteando preguntas e ir viendo que esto en verdad no nos puede engañar de esta manera, porque no toda inclusión es valiosa. No toda inclusión es valiosa. Diversidad, lo mismo, apliquemos una serie de preguntas. Bueno, fíjense, esto es lo que le hacen a los chicos dibujar o colorear en Argentina, en algunas zonas de Argentina, en los manuales de educación sexual integral, ¿no? Un mundo diverso es un mundo mejor. Esa es la consigna. Y ahí están todas las parejas, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con una niña, hombre con una niña, un hombre solo con un niño que no sé bien qué es lo que representa, y así sucesivamente. Fíjense, acá en la Agenda 2030, cómo esta palabra inclusión está siempre presente. Se los pongo con el ejemplo del objetivo 4, la meta 7. La meta 7 del objetivo 4 dice así: de aquí a 2030, hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Fíjense, aquí desarrollo sostenible es una palabra talismán. Lo voy a volver a leer y ustedes fíjense cuántas veces se repite. De aquí a 2030 hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Nunca definen qué significa sostenible ni qué es desarrollo sostenible, pero hay que hacer una educación de desarrollo sostenible para el desarrollo sostenible y para eso dar materias de desarrollo sostenible. Ahora, fíjense ustedes qué interesante esto de la ciudadanía mundial también que está ahí, ¿no? Hay que educar a todos los chicos del mundo de aquí al 2030 para la ciudadanía mundial. Pero nosotros somos ciudadanos de estados-nación, no de un estado mundial, no de un gobierno mundial. No somos súbditos de un gobierno mundial. ¿Y por qué tenemos que educarnos como ciudadanos de un gobierno mundial? Porque la ONU lo dice. Y hay que valorar la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Ahora, las preguntas que yo tengo sobre la diversidad son las siguientes. ¿La diversidad tiene límites? ¿Por qué simplemente lo diverso, por ser diverso, tiene que ser ilimitado? ¿Cuál es el límite a esa idea de que lo diverso es bueno? ¿Por qué lo diverso es bueno, además? ¿Es lo diverso razón suficiente para celebrarlo? ¿Simplemente algo por ser diverso a mí es motivo para que yo lo aplauda? ¿Por qué? No sé, vamos a ver. Un coprofílico es diverso respecto de mí. ¿Qué es un coprofílico? Bueno, una persona que le gusta comer excremento. Tiene una perversión que come excremento, siente placer al comer excremento. Y la verdad a mí me da bastante asco. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta esa diversidad. No la celebro. No me parece que haya ahí absolutamente nada valioso. Pero bueno, la ideología de la diversidad te dice que tenés que celebrar todo lo diverso. Ahora, ¿es lo diverso razón suficiente para celebrar algo? Además, si estoy obligado a celebrar la diversidad, ¿sigue siendo posible la diversidad de pensamiento? ¿No se autoaniquila la ideología de la diversidad cuando nos obliga a celebrar lo diverso y por lo tanto aniquila la diversidad ideológica, por ejemplo, la diversidad religiosa, por ejemplo, la diversidad política, por ejemplo, la diversidad de opinión, por ejemplo? Esas son las preguntas, ¿no?, que hay que irse haciendo. Derechos humanos, también. Palabra o término, mejor dicho, término que lo ha inundado todo. Hoy se supone que hay derecho humano incluso hasta la identidad de género. ¿Qué implica eso? Bueno, que si yo soy hombre y me autoidentifico como una mujer, yo tengo el derecho humano de que los otros me reconozcan a mí como una mujer también, y si necesito, por ejemplo, hormonas para verme más parecido a una mujer, pues el Estado me los tendrá que dar, porque el Estado tiene que respetar mis derechos humanos. Entonces, la pregunta evidente es: ¿cuáles derechos humanos? Me hablan de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles derechos humanos? Porque, por ejemplo, si decimos que la identidad de género es un derecho humano, pues entonces, ¿qué pasa con el derecho humano a la libertad religiosa?
el derecho humano a la libertad política, el derecho humano a la libertad de expresión. Yo ya no tengo libertad de expresión para decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, por ejemplo. El derecho humano a la libertad educativa, que nace con la Declaración de los Derechos Humanos y que hoy se está violentando en el nombre de los nuevos derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la identidad de género. ¿Desde cuándo y por qué existe un derecho humano? ¿Desde cuándo? Esto es muy curioso porque, de hecho, cuando se empezó a elucubrar toda esta idea de los derechos humanos, se reunieron expertos, filósofos y religiosos de todo el mundo a tratar de conciliar una visión universal de los derechos humanos. El resultado fue un desastre. No llegaron a acuerdos. No llegaron a acuerdos. Esta es la verdad. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Son tantos los derechos humanos sobre los que todos estamos de acuerdo? ¿Se contrapone a algún derecho humano fundamental el derecho humano que me están proponiendo? Esa es la pregunta fundamental, valga la redundancia, ¿no? El aborto como derecho humano, que hay gente de la ONU que dice que el aborto es un derecho humano. Y de hecho ya vamos a ver que la Agenda 2030 también lo contiene de esta forma. ¿No se contrapone algún derecho humano fundamental, por ejemplo, el derecho a vivir? Bueno, entonces vamos viendo cómo nos van engañando. Fíjense, el objetivo 5 es objetivo de igualdad de género. La meta 6 del objetivo 5 dice lo siguiente: asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. O sea, para el año 2030, todos los países van a tener que asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. ¿A qué se están refiriendo? Entre otras cosas, aborto. ¿Por qué digo esto? Porque sale del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tuvo lugar en el año 1994 en el Cairo, y donde ya se estableció la necesidad de empezar a legalizar la llamada interrupción del embarazo. ¿Sí? Eso está en sus medidas, en las medidas de acción. Lo mismo pasó con la Plataforma de Acción de Beijing del año 95, donde se instituyó la ideología de género y se terminó de instituir el cuento de los derechos sexuales y reproductivos, como entre otros la cuestión del aborto que se presenta de esta forma. Entonces, para el año 2030 la ONU tiene, por ejemplo, esta meta, ¿sí? Aborto en todo el mundo. Otra palabra talismán, igualdad. Vamos a poner otro ejemplo, metas del objetivo 5, o sea, de igualdad de género. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. O sea, toda la agenda feminista es la Agenda 2030. Ahora, las preguntas, otro ejemplo del objetivo 1. Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. El objetivo 1, les cuento que no es un objetivo sobre género, es un objetivo sobre pobreza. Ahora, curiosamente, te meten el género hasta en la pobreza. Tenemos que meter las cuestiones de género para que la gente deje de ser pobre. Eso es lo que te están diciendo. Ahora, mis preguntas sobre la igualdad son, ¿qué igualdad? Porque hay distintos tipos de igualdad. Igualdad frente a la ley, firmo. Estoy de acuerdo. El Estado debe tratar a todos los individuos de forma igualitaria. Ahora, pero hay una enorme diferencia, decía Hayek, entre tratar a las personas igualmente y tratar de hacerlas iguales. Porque tratar de hacer iguales a los distintos requiere de usos extremos de la coerción. Necesitas una autoridad coercitiva, una autoridad que empiece a minar los derechos fundamentales de las personas para tratar de irlas haciendo iguales. Por eso me pregunto seguidamente, ¿dónde queda la libertad en un mundo donde la igualdad es el fin supremo? Si nuestro mundo ha puesto la igualdad como un fin supremo, ¿dónde quedó la libertad? Es imposible la libertad cuando la igualdad excede el marco de la igualdad ante la ley. Por otro lado, ¿es posible la igualdad? Sinceramente, yo creo que no es posible la igualdad.
¿Por qué motivo? Porque por definición cada individuo es distinto de otro, incluso a un nivel genético. Incluso genéticamente estamos individuados. Nuestra genética nos hace únicos e irrepetibles. Cada persona tiene sus propias actitudes, sus propias aptitudes, una personalidad específica, intereses específicos, una familia que lo ha socializado de una forma específica, ha nacido en un lugar, en un contexto geográfico e histórico específico, tiene proyectos de una u otra naturaleza, y además no todos tenemos la misma suerte. Incluso la suerte nos distingue. El único lugar donde nos hacemos relativamente iguales es en la tumba. Ese es el único momento en el cual un hombre pasa a ser relativamente igual a otro, cuando te comen los gusanos. En otro momento de la vida, la igualdad es una aspiración que está condenada a fracasar. Y como está condenada a fracasar, requiere de dosis enormes de coerción. Por eso, por la única igualdad que yo apuesto al menos, es por la igualdad ante la ley. Lo gratuito, otra palabra talismán, gratuito, le pones gratuito o para todos a algo y ya suena hermoso. El problema es que, a ver, fíjense, por ejemplo, metas del objetivo 4. De aquí al 2030 hay que asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Muy lindo todo esto, pero jamás te dice la ONU cómo se supone, cómo diablos vas a hacer esto. ¿Sabes cómo vas a hacer esto? Bueno, expoliendo a la gente con más y más impuestos. Además, hacer gratuita la enseñanza, tal como está planteado el sistema educativo en prácticamente todos los estados, significa que vas a transportar el sistema educativo que tiene instancias públicas e instancias privadas, lo vas a transportar todo al Estado. Porque si todo va a ser gratuito, significa que el Estado lo tiene que monopolizar. Y eso es un gran problema, porque todavía hay formas de ir escapando de esta agenda cuando uno al menos tiene la posibilidad, si es que la tiene, económica, de mandar a sus hijos a un colegio donde sea más o menos acorde con su forma de ver el mundo. Lo cierto es que con lo gratuito es que lo gratuito no existe. Lo gratuito lo pagan los pagadores de impuestos. Así que siempre que les digan que algo es gratuito, a menos que se están refiriendo al aire, ustedes desconfíen. Por otro lado, hay palabras malditas, ¿sí? Hay palabras malditas. Tenemos las palabras talismán y las palabras malditas. Las palabras malditas yo las defino como términos que tienen el poder de descalificar automáticamente al interlocutor sus ideas o una situación dada. Son esas palabras que te las aplican y quedaste reducido a la nada. Te aplican esa palabra y ejerce el efecto exactamente opuesto a las palabras talismán. Si las palabras talismán te bendice una oración, la palabra maldita maldice una oración. Por ejemplo, homofóbico, ¿no? Esta palabra está ya totalmente impuesta, es una palabra que cuando alguien se la aplica a otra persona, esa persona quedó condenada al ostracismo, quedó totalmente marginada, sin derecho a decir absolutamente nada más. Ahora, el problema con esta palabra es que tiene una raíz medicalizante, psiquiatrizante, ya lo hemos explicado algunas veces con Nicolás, es decir, ahí aparece el término fobia. Y la fobia, como ustedes saben, es un problema psiquiátrico. No significa simplemente miedo, significa miedo irracional. Por ejemplo, yo le temo a las arañas. Si a mí me aparece acá al lado una araña así, yo me muero de miedo, pego un salto. Ahora, ¿eso significa que yo soy aracnofóbico? No. Ser aracnofóbico significaría, por ejemplo, que hubiera en el techo una arañita de este tamaño, chiquitita, y yo no pudiera mantenerme en esta habitación. Tendría que salir y pedir ayuda porque no podría estar. ¿Por qué? Porque es un miedo irracional. Ahora, curiosamente, los que nos oponemos a la ideología de género ni siquiera le tenemos temor a un homosexual. No tenemos ningún problema con el sujeto homosexual, sino que tenemos problema con la agenda del lobby LGBT, que es una cosa totalmente distinta. Mucho menos tenemos miedo irracional. Ahora, ¿por qué se nos dice fóbicos? Porque es la forma de conducir nuestro discurso al ámbito de lo irracional.
de lo inaceptable, de lo que linda con la enfermedad. De hecho, antes en política se usaba el prefijo anti para denotar aversión a una postura ideológica. Por ejemplo, antiliberal, antimarxista, antisocialista, antinacionalista, etc. Hoy estamos en la era de lo fóbico. Han aprendido desde esta agenda progre-globalista que el fóbico queda inmediatamente descalificado para seguir hablando. Y esto es razonable que sea así. Si a mí un tipo viene y me dice, yo soy Napoleón Bonaparte, y bueno, yo no voy a tener una discusión seria con esa persona. De la misma manera, si en la televisión te acusan de homofóbico, pues no vale la pena ni siquiera llevarte a la televisión. Sos un enfermo. Ustedes pueden pensar que esto es exagerado, pero ya este discurso medicalizante está explícito incluso en los medios de comunicación. Por ejemplo, un caso de Costa Rica, El País de Costa Rica, titula una nota suya, una enfermedad psicosocial, la homofobia. La BBC, uno de los medios más importantes de Occidente, pregunta, ¿es la homofobia una enfermedad? Y cita a un psiquiatra que dice, nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad. O sea, vos no sos un disidente a la ideología de género, vos sos un enfermo mental. De hecho, esto lo hemos comentado también con Nicolás, el lobby LGBT en lugares de Europa como Francia han lanzado campañas en farmacias donde han ido a dejar cajas de pastillas que supuestamente curarían la homofobia. Por ejemplo, homofobiol le pusieron en Francia, ¿no? Entonces uno va a hacer sus compras de farmacia y se da con esta, mirá, ¿qué es esto? O sea que, pero lo mío es una posición política, no es una enfermedad mental como para encontrar en una farmacia un medicamento para mi posición. Pero claro, lo que te están diciendo es, no, lo tuyo no es una posición política, lo tuyo es un problema mental. Esta es la organización LGBT que lo ha lanzado allí en Francia. Bueno, también está la versión en Italia, que no lo agregué aquí para ahorrar tiempo, que es la de homofobina, que estuvo financiada incluso por el Estado. Otra palabra maldita, discurso de odio. Misógino. Claro, con discurso de odio, listo, aniquilaron cualquier tipo de discurso contestatario. Un discurso contestatario, cuando decís que es un discurso de odio, se acabó, no lo puedes volver a pronunciar en ningún lugar. Incluso ya hay instituciones, tanto estatales como supraestatales, que están monitoreando los discursos de odio. Incluso la ONU ya está generando una lista negra de aquellos que tienen discurso de odio contra la agenda de género. Misógino, supuestamente, por ejemplo, estás en contra del feminismo, sos un misógino. Estás en contra del aborto, sos un misógino. Y uno dice, no odio a las mujeres, no tiene nada que ver. Feminismo no es sinónimo de mujer, aborto no es sinónimo de mujer, pero te aplican esa palabra y quedaste descalificado. Antiderechos, fíjense qué inteligentes que han sido. Nos han cambiado nuestro rótulo de pro vidas por antiderechos. ¿Por qué motivo? Muy simple. Porque si nosotros éramos pro vida, entonces ellos ¿qué eran? Anti-vida o pro-choice. No sé si les suena esto de alguien que iba acumulando libros y diciendo esto es pro-choice, este es pro-choice, este es pro-choice. Bueno, pero eso de pro-choice no suena tan lindo como pro-life, como pro-vida, ¿no? Entonces, entre la vida y ser pro-choice, créanme que la vida tenía un peso mucho mayor. Por eso tuvieron que cambiarnos y ya no presentarnos más en los medios como pro-vida, sino como antiderechos. Y ellos como pro-derechos. ¿Se entiende? Ahora, esto es absurdo, porque precisamente un pro-vida defiende el derecho sin el cual ningún otro derecho sería ejercible, que es el derecho a vivir. Un cadáver no puede ejercer ningún derecho. Entonces, la vida es el derecho fundamental que da lugar a cualquier otro derecho, en la medida en que estando vivo uno puede ejercer sus derechos. Entonces, lejos de ser antiderechos, los pro vida somos los únicos que defendemos el derecho sin el cual la misma noción de derecho no tendría ningún sentido y resultaría totalmente absurda. El patriarcado, bueno, tengo creo que 5 minutos nada más, voy a cerrar entonces con esta. El patriarcado. Claro, te dice, no, el patriarcado es esto,
el patriarcado se cobró otra víctima y no sé qué. ¿Y qué es el patriarcado? Nunca te lo definen. Y cuando te lo definen, te dan a entender que es el sistema de dominación del hombre sobre la mujer. Un sistema en el cual al hombre le va espectacular y la mujer está oprimida, reducida a la nada por ese sistema dominado por hombres. Ahora, fíjense, cuando vamos a ver, por ejemplo, los datos del Perú, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida en el Perú, en la mujer, para el año, digamos, 2015-2020, 79,2. Y para el hombre, 73,7. Digamos que hay una diferencia de prácticamente 6 años en la expectativa de vida. ¿Cómo se explica esto con la teoría del patriarcado, que las mujeres vivan casi 6 años más que los hombres en Perú? ¿O es un privilegio morirse antes? Capaz no nos enteramos todavía que el privilegiado vive menos y el sujeto de la explotación vive más. No sé, a mí me resultaría curioso. Por ejemplo, accidentes laborales. El Perú tiene una cantidad de accidentes laborales enormes. Por ejemplo, en el año 2020 se constató que años pasados, ¿sí?, en el periodo entre el 2017 y octubre del 2019, en esos 34 meses, se reportaron 65.743 accidentes laborales, lo cual hace una media de 63,6 accidentes por día. Ahora, si vamos a verlo en términos de género, a esto, nos vamos a encontrar con una sorpresa, que es que el 83,92% de esos accidentes los sufren los hombres. Capaz que sufrir accidentes laborales es parte del patriarcado y yo no me enteré todavía, y capaz que sea propio de un privilegiado tomar trabajos forzosos, trabajos riesgosos o trabajos antihigiénicos. Porque el trabajo forzado, el trabajo antihigiénico y el trabajo peligroso, fundamentalmente lo toman los hombres no solamente en Perú, sino en todo el mundo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo calcula que el 81% de las muertes laborales y los accidentes laborales los padecen los hombres, algo que, como ustedes verán, se reproduce también en Perú con casi el 84%. O, por ejemplo, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Accidentes mortales en el trabajo. ¿Sí? Fíjense que de 20 en el año 2019 hubo un promedio de 20 accidentes mortales. Hubo un promedio supongo que por mes será, se observa que tiene un promedio de 20 accidentes mortales, observando que el promedio en hombres es de 19 y el de las mujeres de 2. Esto es por mes, exactamente. O sea, en general, de cada 19 de cada 19 hombres que mueren en su trabajo, por accidentes laborales, hay 2 mujeres que mueren en su trabajo por accidentes laborales. Interesante, digo, quizás esto, no sé, es parte del patriarcado y yo todavía no me enteré. O en Perú, por ejemplo, donde cada día se suicidan 5 personas y resulta que es abrumadora la mayoría de hombres que se suicidan en comparación con las mujeres. Acá tengo datos del 2015, habría que actualizarlos, pero bueno, son los que yo llegué a encontrar, es lo que está, digamos, visto desde la perspectiva de sexo, o sea, hombre o mujer. Fíjense, por ejemplo, de los 1.825 suicidios que se produjeron en el 2015 en Perú, 1.381 fueron de hombres y 443 de mujeres. Y digo otra vez, ¿cómo explicamos esto con la teoría del patriarcado? En el año 2017, además, aumentaron los homicidios en el Perú y la mayoría de las víctimas por homicidios han sido también los hombres. Fíjense, Perú con 2.487 asesinatos en 2017, 52 más que en 2016, ocupa el puesto 130 en cuanto a la tasa de homicidios intencionados, etcétera, etcétera. En Perú se llevan a cabo al menos 7 asesinatos cada día. La mayor parte de las víctimas fueron hombres, 2.226 fueron hombres, de un total de 2.487.
sea, esto es prácticamente un 90%, ¿sí? Con lo cual, otra vez, decimos, a ver, ¿y por qué a la sociedad se le baja la idea de que el hombre jamás es víctima? ¿Cómo opera acá el patriarcado? Bueno, en fin, alcoholismo, no quiero abundar de más esto, pero los problemas de alcohol, de drogas, de cocaína, etcétera, afectan desproporcionadamente más a los hombres en comparación con las mujeres. También me gustaría que me dijeran las feministas y su patriarcado cómo se puede explicar esto, cuando sabemos que las drogas están vinculadas a problemas sociales que tienen las personas y también generan y vienen de problemas psicológicos como la depresión, por ejemplo. Así que bueno, vamos a seguirlo porque si no, vamos a estar... incluso las becas. Las becas en el Perú suelen ser desproporcionadamente más para las mujeres que para los hombres. A ver, esto no es una guerra de sexos. Yo no estoy planteando que acá existe un matriarcado. Yo le estoy dando datos duros para que ustedes vean el cuento que es el patriarcado, ¿sí? Lo que es el cuento del patriarcado. Fíjense también, los adultos mayores en situación de calle, o sea, los homeless, 82,8% en Perú son hombres. Los adultos en situación de calle, que viven en la calle, que no tienen hogar, el 82,8% son hombres. Acá está en la investigación que se ha hecho. Incluso la población de presos, que en los últimos 10 años en Perú se incrementó 130% en los últimos 10 años, el 94% son hombres. A ver, si existiera ese patriarcado donde el hombre la pasa espectacular, y pues tendríamos a las mujeres presas más que a los hombres. Entonces, fíjense, todas estas cuestiones de desigualdad de género, por llamarlas de alguna forma, jamás se esgrimen en el discurso público. ¿Por qué? Porque contrarían la agenda progresista. O, por ejemplo, en las universidades, los egresados son más mujeres hoy también en Perú que hombres. En todas las universidades, por ejemplo, mientras el hombre representa el 36,4% de los egresados, la mujer prácticamente el 50%. ¿Sí? Bueno, no quiero extenderlo mucho más. Esto crece aún más cuando se trata de universidades privadas en comparación con las públicas. Esto crece aún más, etc. Más curiosidades de la Agenda 2030. O sea, con eso, veamos, algunos datos fueron un puñado de datos para que ustedes vean que a la mujer le va muy bien en muchas áreas. Expectativa de vida, educación superior, en lo que tiene que ver con el tipo de trabajo que ejercen las mujeres, los riesgos laborales, los accidentes laborales, la muerte laboral, el sistema penal, etcétera, etcétera. Vamos a ver alguna curiosidad más de la Agenda 2030, ¿sí? Antes de pasar a las preguntas. Miren esto, por ejemplo. En caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. Esto te lo dicen los objetivos de producción y consumo responsables. Claro, y además lo que hay que hacer es que no llegue la población mundial a 9.600 millones de personas. Así podemos seguir viviendo de una forma cómoda y más aún, así los ricos pueden seguir viviendo su riqueza de forma cómoda. Esto tiene que ver con la agenda del aborto, esto tiene que ver con la agenda LGBT, esto tiene que ver con la agenda de la guerra de sexos que trae el feminismo, que tiene que ver con la agenda de la reducción de la natalidad en el mundo. No me voy a meter ahora en eso, porque si no podría estar toda la tarde. Fíjense alguna otra curiosidad de la Agenda 2030. La COVID-19 puede servir de catalizador para un cambio social. Debemos reconstruir mejor y cambiar nuestros patrones de consumo y producción hacia unos más sostenibles. O sea, el COVID es una oportunidad para hacer, ¿qué cosa? Lo que se ha llamado desde el Foro Económico Mundial el gran reseteo, donde nuestros hábitos sean más sostenibles. Jamás te dicen qué demonios significa aquello de sostenible.
Fíjense el VIH-Sida, ¿no? En otro de los objetivos, en que tiene que ver con materia salud, en un momento aborda el problema del SIDA y te dice como dato, la Agenda 2030, lo siguiente. A nivel mundial, los adolescentes y las mujeres jóvenes enfrentan desigualdades de género, exclusión, discriminación y violencia que las pone en mayor riesgo de contraer VIH. O sea, la desigualdad de género te contagia VIH, al parecer. En todos, en todos estos puntos, en ningún momento te mencionan cómo está vinculado realmente el VIH, por ejemplo, con la conducta homosexual. Jamás te van a mencionar, por ejemplo, que más del 80% de la población con VIH es homosexual, cuando en verdad la población mundial homosexual no sé si llega ni siquiera al 5%. Ahora no, la homosexualidad no tiene nada que ver, según la ONU, aquí por lo menos en su Agenda 2030, con el VIH. Lo que tiene que ver con el VIH es la desigualdad de género. ¿Ustedes se dan cuenta lo ridículo que es todo esto? Para 2030 hay que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido, otra vez, ¿se acuerdan que ya habíamos leído esto? Bueno, está en otro objetivo que es en las metas del objetivo 3, que tiene que ver con la salud. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Por favor, contrólenme la población, metan salud sexual y reproductiva, o sea, entre otras cosas, aborto. ¿Y qué es eso de educación? Bueno, edúquenme a la gente en que el aborto es algo totalmente normal y que está perfecto, y también bajen, obviamente, los paradigmas de género. ¿Se entiende? Por ejemplo, en su objetivo hambre cero, la ONU nos introduce con un párrafo que dice esto, ¿no? Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. Acá vemos cómo el cambio climático y la cuestión ambientalista, que ya la habíamos mencionado al principio de esta charla, está siempre también atravesando todas las metas, todos los marcos teóricos de esta gente. ¿Queremos solucionar hambre cero? Bueno, tenemos que apoyar el ambientalismo. Y uno dice, ¿y con qué como el ambientalismo, digamos, no? El cambio climático, cuando en verdad lo que están tratando de hacer es que países subdesarrollados no puedan desarrollarse utilizando las mismas tecnologías que utilizaron en su momento los países hoy desarrollados. Eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, otro dato destacable que tiene que ver con el objetivo número 6, que es el objetivo de agua potable, ¿sí? Fíjense esto, qué interesante. Dice, las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. ¿Y eso es un dato destacable? Porque, a ver, si sabemos leer entre líneas, acá lo que te está dando es la sensación de que mientras esas mujeres y esas niñas van a recoger agua en los hogares sin acceso a agua corriente, el hombre estará tirado, no sé, con su televisor de 180 pulgadas mirando Netflix, o estará tomándose una cerveza jugando al póker con sus amigos. ¿Dónde estarán los hombres en esos hogares donde el 80% de sus mujeres van a buscar agua? Y probablemente estén trabajando para llevar el pan, ¿no? Probablemente estén saliendo a mendigar para llevar algo de comer a su casa. Pero fíjense cómo siempre los datos se van seleccionando para tratar de generar la impresión de que las mujeres están siendo oprimidas sistemáticamente y que los hombres son los opresores, cuando en verdad la realidad no funciona así. Probablemente en estos hogares donde las mujeres van a recolectar el agua, los hombres, ¿qué hacen? Tratan de salir a buscar el pan para su familia. Y esto es lo que no se dice, por supuesto. Una de las metas de este objetivo. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados e equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Claro, bueno, porque a los hombres no nos molesta tomar agua podrida. Digo, también necesitamos los hombres, por más patriarcado que exista, creo que necesitamos tomar agua potable. ¿Por qué habría que prestar
atención especialmente a la mujer si los hombres y las mujeres necesitamos el mismo tipo de agua? ¿Se dan cuenta cómo van fragmentándonos? ¿Cómo nos van fragmentando para dominarnos mejor? El objetivo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades dicen cosas como las siguientes. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas, prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social. Los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. ¿Dónde te demuestra esto? O sea, en ningún lugar. Es una declaración, nada más, como todo lo que tiene que ver con esta agenda. Sigue así. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes. Los refugiados, los migrantes, lo que hablamos al principio, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. Además, el discurso de odio dirigido a los grupos vulnerables está en aumento. Está todo mezclado. Discurso de odio, grupos vulnerables, las niñas, las mujeres, la igualdad de género. Sí. Escucho un ruido. Supongo que es que me he quedado sin tiempo, ¿no? ¿Hola? Bueno, yo continúo. En el momento en que me tengan que interrumpir porque me he quedado sin tiempo, ustedes me lo dicen y me interrumpen. Yo les quiero leer esta, por lo menos déjenme que les lea esta porque es fabulosa. En la misma Agenda 2030 dice lo siguiente. Este momento de crisis también se debe aprovechar como una oportunidad para invertir en políticas e instituciones que puedan invertir la situación de desigualdad. O sea, esta crisis es una oportunidad. Aprovechar un momento en el que las políticas y las normas sociales puedan ser más maleables que en épocas normales y dar pasos radicales que aborden las desigualdades, que esta crisis, bla, 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 bla. Los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Fíjense cómo esta gente está mirando el COVID-19 como una oportunidad para dar pasos radicales. Ellos mismos te lo están diciendo. Te dicen que hay que usar esta crisis para hacer maleables las políticas y las normas sociales porque, digamos, se despliega una situación social en todas partes en las cuales dar esos pasos radicales es totalmente factible. Y es lo que están haciendo ahora mismo. Algunas otras metas, para que vayan viendo ustedes: garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, o sea, socialismo, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. O sea, la ONU te dice cómo tenés que legislar. La ONU en su Agenda 2030 le dice a los estados cómo deben legislar. ¿Y la soberanía de los estados? ¿Y la democracia? Bueno, parece que no va a ser parte de nuestro mundo en el año 2030. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. O sea, tiene un costado muy socialista también esta Agenda 2030, que la hemos visto además en el foro de Davos recientemente, y que tiene que ver, creo yo, y esto es algo de lo cual ha hablado mucho Miklos Lukács, con lo que es la revolución industrial, digamos, 4.0 o la cuarta revolución industrial. Digo que tiene que ver con esto porque el empleo se va a empezar a perder en todas partes, no por el COVID-19 necesariamente, sino por las nuevas tecnologías de producción. Esa gente que van a quedar masas, van a quedar millones de personas en todos lados desempleadas, pueden levantarse en una revolución, pueden dar una revolución. Y esa revolución va a complicar mucho las cosas de esta agenda. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Bueno, les demos un salario por no hacer nada, un salario que se queden en sus casas mirando televisión, lo que nosotros además les ponemos en Netflix, con lo cual los estupidizamos y les vamos dando un poco de dinero todos los meses, ¿no? Les vamos dando un poco de dinero con esto del ingreso universal o del salario universal, y tenemos una suerte de socialismo, mientras el sistema económico se va readaptando a una nueva tecnología de producción que no necesita de la obra, de la mano de obra humana. Eso es lo que yo creo que va a pasar y Miklos Lukács se lo puede explicar mucho mejor que yo.
Por ejemplo, otra meta, de aquí al año 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Ustedes fíjense las redundancias que tiene esto. Acceso universal a un espacio público accesible. Yo no sé quién redacta estas cosas, pero está lleno de estas palabras talismán que yo les decía recién: inclusivo, verde, público, seguro, accesible. Y que además, acceso universal. En particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. O sea, bueno, no, los hombres blancos, digamos, heterosexuales, adultos, no necesitamos ni zonas verdes, ni zonas seguras, ni inclusivas, ni accesibles. Esto va para las mujeres, las personas de edad y con discapacidad y los niños. A ver, fíjense ustedes cómo hay un desprecio terrible por el hombre. Es contra el cual se está dando esta guerra también en el marco de esta agenda. Alguna meta más que les quiero traer. A ver, hay un montón de metas que son desopilantes. Yo traigo algunas como datos de curiosidad para que ustedes sepan de qué va esto, nada más. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. O sea, ya te reconocen, en el año 2030 vamos a estar regidos por instituciones de gobernanza mundial, o sea, por un gobierno mundial, y bueno, tenemos que darle una participación a estos países subdesarrollados, porque si no, evidentemente no van a querer someterse a los dictados de esta gobernanza mundial. Así que vamos a fabricarle una pantomima de democracia mundial para que ellos piensen que están teniendo alguna participación. Por ejemplo, recientemente el presidente de República Dominicana dijo: yo voy a hacer todo lo que la ONU me diga que yo tengo que hacer. Bueno, esto es un ejemplo de esta inclusión de los países en desarrollo a las instituciones de gobernanza mundial. Debido a la pandemia de la COVID-19, se espera que la economía mundial se contraiga fuertemente en un 3% en 2020, lo que constituiría su peor recesión desde la Gran Depresión. Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consigan los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ¿quiénes van a dominar, en definitiva, esta gobernanza mundial? Pues los mismos países de siempre, los que tienen los medios para salir de esta pandemia. ¿Y cuál es el país que más medios tiene en este momento para salir de esta pandemia y que ya ha salido de esta pandemia? El país que originó esta pandemia, que fue China. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo vamos a desplazarnos a un mundo totalmente desconocido, un mundo totalmente inédito, un mundo que va a desplazar además la dominación desde el Estado hacia organizaciones supranacionales, hacia una gobernanza mundial. Y desde lo que fue la hegemonía occidental, la va a desplazar hacia una hegemonía asiática y puntualmente china. Eso es lo que va a pasar en los próximos años y eso es lo que ya está estipulado en esta agenda. Así que ese es el mundo que viene, esta es la agenda progre globalista, esta es la agenda que está destruyendo nuestros países mientras nosotros estamos discutiendo si el LGBT, si el travesti puede jugar al fútbol, si el cambio de sexo, si la mujer puede reventar a su hijo dentro del útero. Mientras nosotros discutimos todas estas pavadas, en China están haciendo las cosas que tienen que hacer para terminar siendo los que dominen no solamente un área de influencia, sino probablemente la humanidad en lo que viene en las próximas décadas. Entonces China está aprovechando la imbecilidad de Occidente con su agenda progre y está también apoyando esta agenda globalista, atrás de la cual hay muchos intereses, hay muchos actores, están las Big Tech, están los grandes financistas y está gente que ya ha cerrado con estas estructuras de poder lo que va a venir en el mundo en los próximos años. Así que bueno, hasta acá llega esta conferencia. No sé si hay alguna pregunta o si hay espacio para las preguntas. Eso ya los anfitriones lo dirán. Una, dos, tres. Sí, Agustín. Muchísimas gracias por tu ponencia, nos lo ha dejado clarísimo. Te comento que en verdad tenemos bastante preguntas, no sé si aún tienes tiempo para responder un par de ellas. Mira, tengo 10 minutos que podemos tomar 3 preguntas, por ejemplo. ¿Qué te parece? Ya, perfecto, Agustín. Vamos de momento con la primera. ¿Qué propuestas pragmáticas plantearías para contrarrestar la influencia progresista y globalista en nuestros países? La propuesta pragmática es entender que la política es un campo en el cual hay que inmiscuirse cuanto antes. Nuestros sectores generalmente miran la política con rechazo, con desprecio. Nuestros sectores confunden además a veces lo político con lo teológico
y eso nos ha costado muchísimas derrotas. En Argentina, por ejemplo, recientemente se aprobó el aborto, como ustedes saben, que es una pieza fundamental de esta agenda. Hubo muchísima gente que no fue a las manifestaciones, pero te decía, no, 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 yo no fui a la manifestación, pero yo me quedé rezando el rosario en mi casa, así que yo puse mi granito de arena, yo estoy rezando aquí el rosario en mi casa. Bueno, está muy bien, a ver, esto no es un llamado a no orar, la oración es muy importante, pero si no conjugamos la oración con acción política, y pues entonces nos va a ir muy mal, nos va a ir pésimo. Cuando derrotamos el aborto en el año 2018, la consigna que derrotó el aborto fue: con aborto no te voto. Eso fue una consigna política, tuvo éxito. Ahora bien, después cuando hubo que votar, la gente salió a votar por los mismos abortistas de siempre. Entonces los mismos abortistas de siempre dijeron, bueno, ya sabemos que esta gente no sabe de política, no le interesa la política, no conoce de política, no puede cumplir sus amenazas políticas, entonces vamos a volver a intentar con el aborto, si total no vamos a pagar ningún costo político. Entonces, no saber de política, despreciar lo político, pensar que uno solamente puede contribuir si se encierra a orar en una iglesia, es digamos, es lo peor que uno puede hacer, es lo peor que uno puede hacer. Acá tiene que haber un compromiso militante, un compromiso político, tenemos que generar nuevos partidos políticos. Yo estoy muy contento, por ejemplo, que ustedes allí tengan el partido Renovación Popular, que creo que es un buen ejemplo de lo que hay que hacer, encolumnarse todos detrás de un partido con un liderazgo nuevo y donde la gente que esté ahí esté por ideas y por convicciones. Hay que seguir, a mi juicio, un buen modelo es el de Vox. Hoy Vox es tercera fuerza nacional en España. Y Vox es un partido muy nuevo, tiene 5 años, 6 años máximo. Así que mi respuesta pasa por ahí. Hay que tener compromiso político. Llegó el momento de realmente empezar nosotros a poner a nuestros representantes, porque ni siquiera las marchas y las manifestaciones bastan. Fíjense, ustedes en Perú tuvieron con Mis hijos no te metas. Eso volteó ministros, frenó la ideología de género en la currícula escolar y demás. Pero cuando uno ve la configuración de los representantes políticos del Perú, y eso no se refleja. ¿Por qué esa gente que salió a marchar después no vota bien? ¿Por qué no vota? ¿Quizás no se le está informando? Y ahí los líderes religiosos tienen un papel fundamental, que es formar políticamente e informar políticamente a los fieles. Y este rol fundamental no lo está cumpliendo el liderazgo religioso. No lo está cumpliendo. En el ámbito católico, lamentablemente, menos que menos. Fíjense, perdón que yo me meta en su país, pero fíjense el arzobispo que ustedes tienen ahora en Lima. Entonces, hay que buscar liderazgos religiosos, hay que buscar liderazgos civiles, hay que buscar liderazgos políticos. Hay demasiada tarea para hacer. Hay que fortalecer a las familias, hay que hablar con los hijos, no hay que encerrarlos en una burbuja, hay que hablar con los hijos y plantearles todos estos problemas que están pasando, todo lo que está pasando en el mundo hay que planteárselos, hay que contarles lo que está viniendo, lo que está por venir, lo que le van a decir a ellos en la televisión, en los colegios, ¿sí? En los ámbitos donde se mueven, hay que darles argumentos, pero para eso nosotros tenemos que tener previamente argumentos, hay que salvarlos del adoctrinamiento. Porque si no uno digamos, tiene un hijo y ese hijo después se lo chupa el sistema. El sistema te lo chupa, te lo roba, te lo confunde. Entonces, bueno, hay demasiada tarea, como verás, para padres de familia, para alumnos, para jóvenes, para líderes religiosos, para líderes políticos. Hay demasiado que hacer. Gracias, Agustín. Te leo la segunda pregunta que nos han dejado. En estos tiempos de desinformación, adoctrinamiento y colectivismo, ¿dónde podríamos encontrar fuentes de información con estadísticas, datos y fuentes confiables para hacer frente a estas tendencias? A ver, hay muchos libros muy buenos sobre la materia y también ustedes pueden ir a las fuentes principales. Fíjense que yo y todas las fuentes que utilicé en general han sido estudios que están publicados en Internet. Obviamente uno tiene que cuidarse que el estudio que está leyendo sea un estudio de un sitio confiable.
Libros, tienen Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta, tienen los libros sobre feminismo de Alicia Rubio, tienen el libro negro de la nueva izquierda que escribimos con Nicolás Márquez, digamos, bueno, tienen el libro La revolución sexual global de Gabriele Cubi, páginas donde informarse. Si leen en inglés Breitbart, pueden también en español ir a Pan Am Post, a El American, a altmedia.com, pueden informarse con la Gaceta de la Iberósfera, cuya página web en internet es gaceta.es. Hay muchas páginas, muchos diarios digitales que están haciéndole frente a esta agenda. De hecho, por ejemplo, también hay canales de internet muy interesantes, como el de César Vidal, ¿no? César Vidal, yo me informo también mucho con él. Ha ido varias veces a Perú a dar conferencias. Sobre cosas de Estados Unidos me suelo informar con Aquaviva, John Aquaviva. Obviamente sigo todo lo que publica Miklos Lukács. Los invito también a seguir lo que yo publico suscribiéndose en mi canal de YouTube. O sea, material hay. El punto es saber buscar qué es lo que vale la pena, ¿no? Vamos, dale, con la tercera y última. Ya, perfecto. Vamos con la última pregunta entonces. ¿Por qué Latinoamérica tiene la tendencia a caer en el progresismo y qué podemos hacer al respecto? Mirá, yo creo que no hay una tendencia de América Latina a caer en el progresismo, al revés, hay una tendencia a resistir el progresismo. El problema es que el progresismo está tratando desde hace mucho tiempo de meterse y ya ha socavado las instituciones que le hacían frente, que eran la familia, la religión, eh, y, digamos, una parte de la universidad que ha también sucumbido totalmente a estas agendas. Pero en principio yo te diría, por lo que yo conozco Europa y por lo que yo conozco América Latina, en América Latina hay una resistencia fenomenal a esta agenda que en Europa en principio no se ve. Lo que sí se ve en España es una resistencia política, pero es bastante nueva y se ha dado sobre una sociedad que ya está totalmente reventada de progresismo, como es la española. En cambio, ustedes, a ver, con Mis hijos no te metas, ha triunfado en Perú. La ola celeste triunfó en 2018 en Argentina. Centroamérica, salvo Costa Rica, es un lugar donde se está resistiendo y donde todavía existe aborto cero, en el sentido de que no hay tolerancia para el aborto en absoluto, como Honduras, como Guatemala, como El Salvador. Entonces, hay muchos lugares en México donde también se está dando un gran combate. Yo creo que América Latina no es que tiene la tendencia a caer en el progresismo, al contrario, tiene la tendencia a ser más bien conservador, pero en los últimos años nos han penetrado todas las instituciones que conservaban nuestra cultura y las han destruido por dentro. La iglesia la han destruido por dentro, fíjense lo que les pasó a ustedes en Perú, ya les decía recién, lo que pasa con las familias, lo que pasa con los profesores. Entonces, ahora, ¿cómo se puede combatir eso? Creo que ya lo respondí en la pregunta anterior. Lo que hay que hacer es comprometerse, en definitiva. Por ejemplo, yo ahora estoy dando esta conferencia no se la queden para ustedes. Todo lo que han aprendido en esta conferencia, difúndanlo. El link de esta conferencia, difúndanlo para que llegue a más gente y no solamente la que la ha visto en vivo. Con los conocimientos que tienen ahora, compártanlos con sus amigos, hablen con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, de colegio, con sus familiares, con sus parientes, con sus hijos. Háblenlo. ¿Para qué? Porque nosotros lo que necesitamos es el boca a boca. Y lo que está pasando últimamente es que todas estas charlas que estamos teniendo, a veces la gente se las queda para ella sola. Y esto está pensado al revés, para que tenga un efecto multiplicador. Entonces yo también los animo a que tomen un liderazgo en la difusión de estas ideas ustedes mismos, ¿no? Difundiendo en sus círculos de confianza y de no tanta confianza también, lo que está pasando y bueno, y darle resistencia a todo esto. Agustín, te damos
Muchísimas gracias por tu excelente ponencia, nos has dejado muy claro todo este tema, admiramos toda tu preparación y por eso queremos invitarte y también comprometerte a que seas parte de nuestra red Ágora, porque a futuro tendremos muchos proyectos y demás actividades para los jóvenes y nos encantaría tenerte. Con muchísimo gusto, ha sido un honor que me hayan tenido en cuenta para esta exposición. Les agradezco realmente todo lo que están haciendo, hay que seguirlo haciendo con más fuerza que nunca, porque como vemos, el año 2030 está muy cerquita en el almanaque, ¿sí? Está a 9 años. Y esta gente va a hacer todo lo posible para que para el año 2030 todas estas barbaridades que hemos estado viendo muy rápidamente y muchas otras barbaridades más se vayan imponiendo en todos los países. Así que el momento de resistir es no es el año 2029. No hay que esperar, no hay que dormirse como hemos hecho. Cuando recién preguntaban por qué América Latina es progresista, no, América Latina no es progresista, es dormida. Y tenemos que dejar de ser dormidos, ¿no? Faltan 9 años para el año que la ONU espera que esta agenda se cumpla y nosotros tenemos que empezar a resistir desde hoy mismo. Muchas gracias, Agustín. Nuevamente, nuestras puertas están abiertas para ti. Gracias, un abrazo grande, hasta la próxima. Toda emergencia necesita héroes, de muchos. Y debemos estar listos, despiertos. Seamos la generación distinta. Seamos la generación correcta. Foro Perú. Desafíos para una nueva generación.